Una vendedora de flores salva a un millonario de un accidente y él la lleva a su mansión. A la mañana siguiente, queda paralizado al ver lo que ella hizo con su hijo de 8 años. El sol de la tarde caía como oro líquido sobre las calles empedradas de Pueblo Dorado, bañando con su luz los puestos de la plaza central. Entre todos, destacaba uno pequeño pero llamativo, Flores de Lucía. A diferencia de los demás vendedores, las flores de Lucía Torres parecían tener vida propia, con colores más intensos y aromas más profundos que cualquier otra. «Ay, Lucía, ¿cómo le haces para que tus rosas duren tanto tiempo? Las que me llevé la semana pasada siguen como recién cortadas», preguntó doña Consuelo, una clienta habitual, mientras examinaba un ramo de lirios. Lucía sonrió con esa calidez que la caracterizaba. A sus 25 años, su rostro reflejaba una mezcla de dulzura y determinación que había forjado en años de lucha diaria. «Es puro cariño, doña Consuelo. Las plantas sienten cuando las tratas con amor», respondió, ajustándose la trenza que recogía su cabello negro. Lo que no decía era que, desde niña, poseía ese don extraño. Bastaba con que sus manos tocaran cualquier planta marchita para que ésta reviviera. La gente del pueblo lo atribuía a sus conocimientos de jardinería, pero su abuela Carmela sabía que era algo más. Al caer la tarde, Lucía recogió lo poco que había ganado ese día, apenas lo suficiente para los medicamentos de su abuela, cuya salud empeoraba cada semana. Mientras caminaba hacia su pequeña casa en las afueras del pueblo, repasó mentalmente las cuentas pendientes, la renta, las medicinas, la comida. Suspiró, sabiendo que tendría que pedir un nuevo adelanto a don Felipe, el dueño de la florería donde compraba sus insumos. Al llegar a casa, encontró a su abuela dormitando en la mecedora del portal, con una manta sobre las piernas a pesar del calor. «Abuelita, ya llegué», susurró, besándole la frente arrugada. La anciana abrió lentamente los ojos y le dedicó una sonrisa cansada. «Mi niña, ¿cómo te fue hoy?» «Bien. Vendí casi todo. Mañana iré temprano con don Felipe por más flores». Mientras preparaba una sopa sencilla para la cena, Lucía pensaba en lo poco que sabía de su pasado. Su abuela Carmela la había criado desde bebé, pero nunca hablaba de sus padres más allá de decir que su madre, una joven llamada Rosa, había muerto poco después de darla a luz. Del padre, ni siquiera un nombre. «Algún día te contaré todo», solía decir Carmela cuando Lucía insistía, pero ese día nunca llegaba. Esa noche, después de asegurarse de que su abuela tomara sus medicinas y se durmiera, Lucía se sentó en el pequeño patio trasero donde cultivaba algunas plantas medicinales. La luna iluminaba las hojas plateadas mientras ella les hablaba en voz baja, como si fueran viejas amigas. A la mañana siguiente, el cielo amaneció extrañamente nublado para ser primavera. Lucía instaló su puesto más temprano que de costumbre, esperando aprovechar el día antes de que lloviera. La plaza estaba más concurrida de lo normal para un martes. Se rumoreaba que la familia Montalbán celebraría pronto una fiesta en la mansión, y muchos comerciantes esperaban recibir pedidos especiales. Los Montalbán eran prácticamente la realeza de Pueblo Dorado, dueños de las principales empresas agrícolas de la región. Vivían en una imponente mansión en la colina que dominaba el pueblo. Pocos los conocían personalmente. Alejandro Montalbán, el actual patriarca, rara vez aparecía en eventos públicos desde la trágica muerte de su esposa Laura 3 años atrás. El mediodía llegó con un calor sofocante que presagiaba tormenta. De repente, un murmullo creciente llamó la atención de todos en la plaza. Un lujoso automóvil negro avanzaba por la calle principal a una velocidad alarmante. Lucía apenas tuvo tiempo de procesar lo que veía. El vehículo derrapó en la curva frente a la iglesia, dio varias vueltas y se estrelló contra un poste, quedando volcado sobre un costado. Hubo un momento de silencio absoluto, antes de que las llamas comenzaran a brotar del motor. La gente retrocedió aterrorizada, mientras algunos hombres gritaban pidiendo ayuda. Sin pensarlo 2 veces, Lucía corrió hacia el auto en llamas. Escuchaba voces que le gritaban que se detuviera, pero algo en su interior la empujaba hacia adelante. Al llegar, vio a un hombre atrapado en el asiento del conductor, semiconsciente y sangrando por la frente. «Señor, señor, despierte», gritó, intentando abrir la puerta atascada. El calor era insoportable y el humo le dificultaba respirar. Finalmente, logró forzar la puerta,
y con una fuerza que no sabía que tenía, sacó al hombre del vehículo justo cuando las llamas alcanzaban los asientos delanteros. Lo arrastró varios metros antes de que ambos cayeran al suelo, exhaustos. Solo entonces miró realmente al hombre que había salvado. Tendría unos 40 años, con un rostro de facciones elegantes ahora manchado de sangre y hollín. Sus ojos entreabiertos eran de un café intenso y la miraban con una mezcla de confusión y gratitud. «Gracias», murmuró antes de que los paramédicos, que acababan de llegar, los rodearan, mientras atendían sus quemaduras leves en los brazos. Lucía escuchó a la gente murmurar alrededor. «Es Alejandro Montalbán. Iba demasiado rápido. ¿Estaría borracho? Esa muchacha arriesgó su vida». Horas más tarde, cuando el cielo finalmente descargó la tormenta prometida, Lucía se encontraba sentada en la sala de espera del pequeño hospital de Pueblo Dorado. Le habían vendado los brazos y aplicado ungüento en las quemaduras. Estaba a punto de irse cuando una mujer elegante de mediana edad se acercó a ella. «¿Eres Lucía Torres? Don Alejandro quiere verte», dijo con tono formal. La condujeron a una habitación privada, donde Alejandro Montalbán, ahora limpio y con una venda en la frente, la esperaba sentado en la cama del hospital. Al verla, su expresión se iluminó. «Mi heroína», dijo con una sonrisa cansada. Los médicos dicen que de no ser por ti, no habría salido de ese auto con vida». Lucía se sonrojó, sin saber qué responder. «Cualquiera habría hecho lo mismo, señor. Te equivocas. Nadie más se atrevió». La miró intensamente. «Insisto en recompensarte apropiadamente. Por favor, acompáñame a la mansión cuando me den de alta mañana. Quiero conocer mejor a la mujer que arriesgó su vida por un desconocido». «No es necesario, de verdad», comenzó Lucía, pero algo en la mirada de Alejandro la detuvo. «Por favor, es importante para mí», a regañadientes. Lucía aceptó visitarlo al día siguiente. Poco imaginaba que al cruzar las puertas de la mansión Montalbán, estaría dando el primer paso hacia un pasado que desconocía y un futuro que jamás habría imaginado. Cuando el chófer la recogió a la mañana siguiente, el cielo había recuperado su intenso azul, mientras el automóvil subía por la colina hacia la mansión. Lucía sintió un inexplicable nudo en el estómago, como si una parte de ella reconociera el camino que nunca antes había recorrido. Al llegar, la imponente fachada colonial de la mansión Montalbán la recibió con su aire de grandeza histórica. Una mujer mayor de rostro severo pero amable la esperaba en la entrada. «Bienvenida, señorita Torres. Soy Dolores Márquez, el ama de llaves. Don Alejandro la espera en la terraza», dijo, conduciéndola a través de interminables pasillos decorados con antigüedades y retratos familiares. Fue entonces, al pasar frente a un retrato particularmente grande en el corredor principal, cuando Lucía sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Los ojos de la mujer del cuadro, hermosa y elegante, parecían seguirla con una familiaridad perturbadora. Bajo el retrato, una pequeña placa dorada rezaba: «Laura Montalbán, 1980-2020». Y aunque Lucía nunca había visto a esa mujer en su vida, una certeza inexplicable se instaló en su corazón. Aquel rostro le resultaba tan familiar como el suyo propio reflejado en el espejo. Lucía logró apartar la mirada del retrato solo cuando Dolores carraspeó suavemente, indicándole que debían continuar. La siguió por el amplio pasillo hasta una terraza que daba a los jardines traseros de la mansión. Alejandro Montalbán la esperaba de pie, junto a una mesa dispuesta para el desayuno. Al verla, sonrió y avanzó para saludarla, moviéndose con cierta rigidez debido a los golpes del accidente. «Lucía, qué gusto que hayas venido», dijo, extendiendo su mano. «Por favor, siéntate. Espero que te gusten los chilaquiles. Son una especialidad de Juana, nuestra cocinera». La joven se sentó, intimidada por el lujo que la rodeaba. Mientras desayunaban, Alejandro le contó sobre sus empresas agrícolas y le preguntó sobre su vida. Lucía le habló de su pequeño negocio de flores y de su abuela enferma. «Es admirable lo que haces», comentó él. «¿Y has vivido siempre en Pueblo Dorado?» «Sí, toda mi vida. Mi abuela me crió aquí desde bebé». «¿Y tus padres?» Lucía bajó la mirada hacia su plato. «Mi madre murió poco después de que yo naciera. Y mi padre, bueno, mi abuela nunca habla de él». Alejandro asintió con expresión comprensiva. Hubo un momento de silencio, roto solo por el canto de los pájaros.
y el susurro del viento entre las hojas de los árboles. «Me gustaría mostrarte algo», dijo finalmente, poniéndose de pie. La condujo por un sendero de piedra que serpenteaba entre lo que alguna vez debió ser un magnífico jardín, ahora descuidado y casi salvaje. Al fondo, una estructura circular de hierro forjado se alzaba cubierta parcialmente de enredaderas secas. Un antiguo cenador, rodeado de rosales marchitos. «Este era el lugar favorito de Laura, mi esposa», explicó con nostalgia. «Después de su muerte, nadie se ha ocupado realmente de él. Creo que ninguno de nosotros ha tenido el corazón para hacerlo». Lucía observó el jardín abandonado con ojos expertos, notando que bajo el aparente caos había estructura y belleza esperando ser rescatadas. «Estos rosales todavía pueden salvarse», murmuró, agachándose para examinar uno. «Solo necesitan cuidado y...» Un ruido la interrumpió. Al levantar la vista, vio a un niño pequeño que los observaba desde la distancia. Parcialmente oculto tras un árbol, tendría unos 8 años, con el mismo cabello oscuro y ojos intensos de Alejandro. «Tomás», llamó Alejandro sorprendido. «Ven, hijo, quiero presentarte a alguien». El niño no se movió, mirándolos con recelo. «Es mi hijo», explicó Alejandro en voz baja. «No habla desde que su madre murió, hace 3 años». Lucía sintió que el corazón se le encogía. Sin pensarlo mucho, tomó una pequeña margarita silvestre que crecía entre las hierbas. Se acercó lentamente al niño y se arrodilló a unos metros de él. «Hola, Tomás. Me llamo Lucía», dijo con voz suave. «Mira lo que puedo hacer». Con delicadeza, sostuvo la flor entre sus palmas y cerró los ojos por un momento. Cuando las abrió y extendió las manos hacia el niño, la margarita, que había estado algo marchita, lucía ahora perfectamente fresca, con sus pétalos blancos resplandecientes. Los ojos de Tomás se agrandaron con asombro. Dudó un momento y luego dio un paso adelante, tomando la flor con cautela. La examinó cuidadosamente y después, para sorpresa de Alejandro, esbozó una pequeña sonrisa. «¿Te gustan las flores?», preguntó Lucía. El niño asintió levemente. «¿Quieres ayudarme a ver qué otras flores podemos encontrar aquí?». Para asombro de Alejandro, Tomás extendió su pequeña mano hacia Lucía. Ella la tomó con naturalidad, y ambos comenzaron a recorrer el jardín, mientras ella le hablaba sobre las diferentes plantas. «Es increíble», murmuró Alejandro, observándolos. No había visto a Tomás acercarse voluntariamente a nadie desde el accidente. Durante la siguiente hora, Lucía y Tomás exploraron el jardín. El niño no hablaba, pero asentía o negaba con la cabeza, y ocasionalmente señalaba algo que le llamaba la atención. Alejandro los seguía a una distancia prudente, maravillado ante la escena, cuando finalmente se despidió. Alejandro insistió en enviarla a casa en su automóvil, junto con una generosa suma de dinero como agradecimiento por haberle salvado la vida. «No puedo aceptar tanto», protestó Lucía. «Por favor, insisto, considéralo una pequeña muestra de mi gratitud». Lucía finalmente aceptó, pensando en los medicamentos de su abuela. Al despedirse, Tomás la sorprendió tirando suavemente de su vestido. Cuando se agachó a su altura, el niño le entregó un dibujo que había hecho, una figura femenina rodeada de flores. «Es precioso, Tomás. Gracias», dijo ella, conmovida. Cuando el automóvil se alejaba por el camino de entrada, Lucía miró por la ventanilla trasera. Padre e hijo permanecían de pie en la escalinata, observándola partir. Había algo en aquella imagen que le provocaba una extraña mezcla de emociones. A la mañana siguiente, Lucía se sorprendió al ver el mismo automóvil estacionado frente a su modesta casa. El chofer le entregó una carta de Alejandro Montalbán, invitándola a la mansión nuevamente. «Tomás no ha dejado de preguntar por ti a su manera», decía la nota. Cuando llegó, Dolores la condujo directamente al jardín. Allí encontró a Tomás esperándola ansiosamente junto a un viejo cobertizo de herramientas. En cuanto la vio, el niño corrió hacia ella y la tomó de la mano, arrastrándola hacia el cenador. «Creo que quiere mostrarte algo», explicó Alejandro, que apareció desde el interior de la casa, dentro del cenador. Tomás había colocado varias macetas viejas y algunas herramientas de jardinería que había encontrado. En un papel, había dibujado toscamente un plano del jardín con flores de colores brillantes. «Parece que tienes planes para este lugar», sonrió Lucía,
agachándose para examinar el dibujo. Alejandro los observaba, notando el cambio en su hijo. Después de 3 años de silencio y aislamiento, ver a Tomás tan animado era como un milagro. «Lucía», dijo finalmente, «tengo una propuesta para ti. ¿Te gustaría trabajar aquí? Restaurando el jardín. Tomás parece confiar en ti, y yo, bueno, ha pasado mucho tiempo desde que he visto a mi hijo así de entusiasmado». La oferta tomó a Lucía por sorpresa. El salario que Alejandro mencionó era varias veces lo que ganaba vendiendo flores. «Podrías venir todos los días y quedarte cuanto quieras», continuó él. «La mansión es grande. Incluso podríamos acondicionar una habitación para ti, para cuando quieras quedarte. Tendría que hablar con mi abuela», respondió Lucía, abrumada. «Ella depende de mí. Y, por supuesto, lo entiendo. Piénsalo. La oferta seguirá en pie. Esa noche, mientras cenaba con su abuela y le contaba sobre la propuesta, notó que la anciana se ponía extrañamente pálida. «¿Dijiste la mansión Montalbán?», preguntó Carmela con voz temblorosa. «Sí, abuela». «¿Los conoces?». La anciana desvió la mirada. «De nombre, como todos en el pueblo», respondió evasivamente. Lucía estaba a punto de insistir cuando escucharon que alguien llamaba a la puerta. Era Dolores Márquez, el ama de llaves de los Montalbán. «Don Alejandro me pidió que viniera personalmente», explicó. «El joven Tomás está muy alterado desde que te fuiste. No quiere cenar ni acostarse. Don Alejandro pensó que quizás podrías venir un momento». Al llegar a la mansión, encontraron a Tomás en un estado de inquietud, negándose a comer y repitiendo el mismo dibujo una y otra vez, una figura femenina entre flores. Apenas Lucía entró en su habitación, el niño corrió hacia ella y la abrazó con fuerza. «Tiene miedo de que no vuelvas», explicó Alejandro, que lucía agotado. «Es la primera persona con la que conecta desde...». No necesitó terminar la frase. Lucía se sentó junto a Tomás y le habló suavemente, prometiéndole que volvería al día siguiente para seguir trabajando en el jardín. Poco a poco, el niño se fue calmando hasta finalmente quedarse dormido. Cuando salió de la habitación, Lucía se encontró cara a cara con una mujer elegante de unos 40 años que la observaba con evidente desagrado. «Así que tú eres la florista que ha encandilado a mi hermano y a mi sobrino», dijo con frialdad. «Rebeca, por favor», intervino Alejandro. «Lucía acaba de ayudarnos con Tomás». «Alejandro, tenemos que hablar», respondió Rebeca sin apartar sus ojos escrutadores de Lucía. En privado, mientras se alejaba escoltada por Dolores, Lucía alcanzó a escuchar el inicio de una discusión. El tono de Rebeca era acusatorio, mencionando algo sobre aprovecharse de la situación y una don nadie, de regreso a casa. Lucía no podía dejar de pensar en el retrato de Laura Montalbán, en la extraña reacción de su abuela y en la hostilidad inmediata de Rebeca. Había algo en esa mansión, algo más allá de un jardín abandonado y un niño silencioso, que parecía llamarla como si fuera parte de una historia que aún no conocía. Al día siguiente, Lucía llegó temprano a la mansión. Encontró a Tomás esperándola ansiosamente en la entrada, con un sombrero de paja demasiado grande para su cabeza y unos guantes de jardinería en sus pequeñas manos. «Buenos días, Tomás», sonrió ella, agachándose para ajustarle el sombrero. «Veo que estás listo para trabajar». El niño asintió enérgicamente y la tomó de la mano, arrastrándola hacia el jardín sin dar tiempo siquiera a que Dolores terminara de darle la bienvenida. Durante las siguientes horas, Lucía evaluó el estado del jardín mientras Tomás la seguía como una sombra. A pesar de años de abandono, muchas plantas solo necesitaban poda y cuidados básicos para recuperarse. Los rosales, aunque descuidados, mostraban signos de haber sido variedades especiales. «Quien diseñó este jardín sabía lo que hacía», comentó Lucía, más para sí misma que para el niño. «Fue Laura», respondió una voz a sus espaldas. Era Dolores, que traía una bandeja con limonada. La señora dedicaba horas a este lugar. Tenía un don para las plantas, como usted. Lucía sintió una extraña conexión con aquella mujer que solo conocía por un retrato. «¿Cómo era ella?», preguntó, aceptando el vaso que le ofrecía Dolores. La anciana miró brevemente a Tomás, que se había alejado para perseguir una mariposa. «Era como un rayo de sol», respondió con nostalgia. «Amable, inteligente, siempre preocupada por los demás. No le importaban las diferencias sociales. Trataba a todos con el mismo respeto.
desde don Alejandro hasta el último jardinero. ¿Cómo murió?, preguntó Lucía en voz baja. El rostro de Dolores se ensombreció. Un accidente de coche, hace 3 años. Iba a la ciudad y... Su voz se quebró. El pequeño Tomás estaba muy unido a ella. Desde entonces no ha vuelto a hablar. Lucía miró hacia donde Tomás inspeccionaba un arbusto de azaleas. «Pobrecito», murmuró. «Perder a su madre tan pequeño. Por eso es tan importante lo que está haciendo, señorita», dijo Dolores, tomándole la mano. «Es la primera persona con quien se conecta desde entonces. Don Alejandro ha consultado a los mejores especialistas, pero nada ha funcionado hasta ahora». Al mediodía, cuando Lucía y Tomás regresaron a la casa para almorzar, encontraron a Alejandro y Rebeca discutiendo acaloradamente en el estudio. Aunque la puerta estaba entreabierta, solo pudieron escuchar fragmentos de la conversación. «No entiendo por qué insistes en traer a una desconocida», decía Rebeca. «Primera vez en 3 años que Tomás muestra interés en algo», respondió Alejandro. «Podrías contratar a un jardinero profesional». La voz de Rebeca sonaba cada vez más irritada. «No se trata solo del jardín, se trata de mi hijo». La voz de Alejandro era firme pero cansada. Como quien ha tenido la misma discusión muchas veces, Dolores carraspeó deliberadamente fuerte mientras pasaban frente al estudio, interrumpiendo la discusión. Poco después, Alejandro se unió a ellos en el comedor, pero Rebeca brilló por su ausencia. Durante el almuerzo, Alejandro se mostró particularmente atento con Lucía, preguntándole sobre sus planes para el jardín y ofreciéndole todos los recursos que necesitara. Había algo en su mirada que iba más allá del agradecimiento o la amabilidad, algo que hacía que el corazón de Lucía latiera un poco más rápido cada vez que sus ojos se encontraban. Al caer la tarde, cuando Lucía se preparaba para marcharse, Alejandro la acompañó hasta el automóvil. «Gracias por lo que estás haciendo», dijo con sinceridad. «No solo por el jardín, sino por Tomás y por mí. No tiene que agradecerme», respondió ella, sintiendo un inexplicable rubor subir por sus mejillas. «Insisto en que aceptes quedarte en la mansión cuando lo necesites», continuó él. «A veces trabajarás hasta tarde y el camino a tu casa es largo. Lo pensaré», prometió Lucía. Al regresar a casa esa noche, encontró a su abuela extrañamente agitada. La anciana tosía más de lo habitual y parecía tener fiebre. «Estoy bien, mi niña», insistió Carmela cuando Lucía quiso llamar al médico. «Solo necesito descansar». Pero a medianoche, la situación empeoró. La fiebre había subido y la respiración de Carmela se había vuelto trabajosa. Lucía llamó a una ambulancia y acompañó a su abuela al pequeño hospital de Pueblo Dorado. Pasó la noche en una incómoda silla junto a la cama de Carmela. Al amanecer, el médico le confirmó lo que ya temía. La neumonía se había complicado y el estado de su abuela era delicado. «Necesito hablar con ella, a solas», murmuró Carmela cuando despertó. Lucía se inclinó sobre la cama para escuchar mejor. La voz de su abuela era apenas un susurro. «Hay algo que debes saber, mi niña», comenzó la anciana, tomando la mano de Lucía entre las suyas. «Sobre tus padres, sobre quién eres». Lucía sintió que el corazón le daba un vuelco. «¿Qué quieres decir, abuela? Tu madre, Rosa, era como una hija para mí, pero no éramos familia de sangre». Los ojos de Carmela se llenaron de lágrimas. «La conocí cuando trabajaba de lavandera para varias casas del pueblo. Ella llegó un día, embarazada y asustada, pidiendo ayuda. ¿Embarazada? ¿De mí?» Lucía sintió que le faltaba el aire. Carmela asintió débilmente. «Había trabajado en la mansión Montalbán como ayudante en la cocina. Nunca me contó exactamente qué pasó, pero estaba aterrorizada. Decía que tenía que esconderse, que la buscarían». «¿Quiénes? ¿Abuela? ¿Quiénes la buscarían?» «No lo sé, mi niña. Rosa nunca quiso hablar de ello. La escondí en mi casa. Cuando naciste, ella». La voz de Carmela se quebró. Su salud era delicada. No resistió el parto. «Antes de morir, me hizo prometer que te cuidaría y que nunca te acercarías a la mansión Montalbán». Lucía sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Todo lo que creía saber sobre sí misma se desmoronaba. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», preguntó con voz temblorosa. «Para protegerte», respondió Carmela, apretando débilmente su mano.
Rosa estaba convencida de que había gente poderosa que podría hacerte daño si descubrían quién eras. ¿Sabes? ¿Sabes quién era mi padre? La anciana negó con la cabeza. Rosa nunca lo dijo, pero dejó algo para ti. Con esfuerzo, Carmela señaló hacia su bolso. La llave de mi armario. En el fondo, hay una caja de madera. Todo lo que Rosa dejó está ahí. Quería que lo tuvieras cuando fueras mayor, antes de que Lucía pudiera hacer más preguntas. La enfermera entró para administrar medicación a Carmela. La anciana se quedó dormida poco después, agotada por la conversación, esa tarde. Mientras su abuela descansaba bajo observación médica, Lucía regresó brevemente a casa, con manos temblorosas. Abrió el viejo armario de Carmela y encontró la caja mencionada. Dentro había un pequeño rosario de cuentas blancas, algunas fotografías descoloridas de una joven que supuso sería su madre, y un sobre amarillento. El sobre contenía una única carta, escrita con letra apresurada: Mi querida hija, si estás leyendo esto, es porque yo no estoy para contarte la verdad. No sé cuánto te habrá dicho Carmela, pero quiero que sepas que te amé desde el primer momento. Mi mayor deseo era verte crecer, pero presentía que mi tiempo era corto. Salí de la mansión Montalbán para protegerte. Hay secretos oscuros en esa casa que podrían hacerte daño. Si algún día el destino te lleva de regreso allí, busca a Dolores Márquez. Ella fue mi única amiga verdadera en ese lugar, y quizás pueda ayudarte a entender. Te amaré siempre, Rosa. Lucía releyó la carta varias veces, intentando procesar la información. Su madre había trabajado en la mansión Montalbán. Había huido, embarazada y asustada, y conocía a Dolores. El sonido del teléfono la sobresaltó. Era Alejandro, preocupado por su ausencia, sin mencionar lo que acababa de descubrir. Lucía le explicó la situación de su abuela. Lo siento mucho, dijo él con genuina preocupación. ¿Hay algo que pueda hacer? Gracias, pero está siendo bien atendida, respondió Lucía, dudando un momento antes de añadir. Hay algo que quería preguntarle. Dolores lleva mucho tiempo trabajando en la mansión. Toda la vida, respondió Alejandro, algo sorprendido por la pregunta. Era el ama de llaves cuando yo era niño. ¿Por qué lo preguntas? Simple curiosidad, mintió Lucía. Mañana volveré a la mansión. Si no hay cambios en el estado de mi abuela. Al colgar, Lucía miró nuevamente la carta de su madre. El destino, o quizás algo más, la había llevado de vuelta a la mansión Montalbán, el lugar del que Rosa había huido 25 años atrás, y ahora necesitaba saber por qué. Al día siguiente, tras comprobar que su abuela se mantenía estable bajo cuidados médicos, Lucía regresó a la mansión Montalbán. Esta vez, sus ojos observaban todo con una nueva perspectiva, buscando pistas sobre el pasado de su madre. Tomás la recibió con un entusiasmo que contrastaba con su silencio. Le tomó la mano y la arrastró directamente al jardín, donde ya había dispuesto herramientas y macetas, ansioso por comenzar a trabajar. Parece que alguien está impaciente, sonrió Lucía, revolviéndole cariñosamente el cabello. Mientras trabajaban, Lucía intentaba imaginar a su madre caminando por esos mismos senderos. Habría tocado estos mismos rosales, habría contemplado el atardecer desde ese cenador. La sensación de cercanía con aquella mujer que nunca conoció le produjo un nudo en la garganta. Traigo limonada fresca, anunció Dolores, acercándose con una bandeja. Vaya progreso, el jardín ya comienza a verse diferente. Era cierto, en apenas unos días, Lucía había logrado despejar varios senderos, podar los rosales más salvajes y revelar la estructura original del jardín. Señora Dolores, comenzó Lucía, eligiendo cuidadosamente sus palabras. ¿Hace cuánto tiempo que trabaja para la familia Montalbán? Casi 40 años, niña, respondió la anciana con orgullo. Llegué como ayudante de cocina y fui ascendiendo. He visto crecer a don Alejandro y a doña Rebeca. Lucía respiró hondo, reuniendo valor. ¿Conoció usted a una muchacha llamada Rosa del Valle? Trabajó aquí hace unos 25 años. La bandeja tembló ligeramente en manos de Dolores. Sus ojos, repentinamente alertas, estudiaron a Lucía con intensidad. ¿Rosa?, repitió con voz cautelosa. Sí, la recuerdo. ¿Por qué preguntas por ella? Antes de que Lucía pudiera responder, escucharon la voz de Alejandro llamándola. Venía cruzando el jardín con paso decidido,
y una sonrisa que se iluminó al verla. «Lucía, te estaba buscando», dijo al llegar. «Quería enseñarte algo que encontré en el despacho, planos originales del jardín que podrían ayudarte». Dolores aprovechó la interrupción para retirarse, lanzando a Lucía una mirada que parecía decir: «Hablaremos después». Alejandro condujo a Lucía y Tomás al estudio, una habitación elegante con estanterías de madera oscura repletas de libros. Sobre el escritorio había desplegado unos planos amarillentos. Laura los guardaba como un tesoro, explicó, con esa mezcla de cariño y tristeza que siempre aparecía cuando mencionaba a su difunta esposa. Planeaba una gran renovación antes de... No terminó la frase. No era necesario. Tomás, quizás intuyendo la tristeza de su padre, se acercó y tomó su mano. Aquel pequeño gesto de consuelo conmovió a Lucía mientras examinaban los planos. Alejandro se situó junto a ella, tan cerca que podía percibir su aroma a madera y cítricos. En un momento, sus manos se rozaron al señalar el mismo punto, provocando una corriente eléctrica que recorrió el brazo de Lucía. Cuando levantó la mirada, encontró los ojos de Alejandro fijos en ella, con una intensidad que la hizo sonrojar. «Creo que entiendo lo que Laura quería hacer», dijo Lucía, apartando la mirada. «Era una visión hermosa, como tú», murmuró Alejandro tan bajo que Lucía no estuvo segura de haberlo oído realmente. El momento fue interrumpido por la repentina entrada de Rebeca. Su mirada fría recorrió la escena, Alejandro y Lucía de pie, muy juntos sobre el escritorio, con Tomás entre ellos, la imagen de una familia. «Veo que estás muy ocupado, hermano», comentó con tono mordaz. «Lamento interrumpir, pero los representantes de la cooperativa cafetalera esperan en la sala de juntas». Alejandro consultó su reloj y suspiró. «Lo había olvidado, gracias, Rebeca». Se volvió hacia Lucía. «Debo atender esta reunión. ¿Podemos hablar más tarde, cuando Alejandro salió?» Rebeca permaneció en la puerta, observando a Lucía con expresión calculadora. «¿Sabes? He estado investigando sobre ti». «Lucía Torres», dijo finalmente. «Una simple vendedora de flores con una abuela enferma, bastante conveniente, ¿no? Aparecer justo a tiempo para salvar a mi hermano, ganarte a mi sobrino y ahora... ¿Qué sigue? La damisela en apuros necesitará ayuda económica para la abuela enferma». Lucía sintió que la sangre le hervía. Tomás, percibiendo la tensión, se aferró a su falda. «No necesito justificarme ante usted, señora», respondió con una calma que no sentía. «Si me disculpa, tengo trabajo que hacer». Tomando la mano de Tomás, Lucía se dirigió hacia la puerta. Al pasar junto a Rebeca, ésta la detuvo sujetándola del brazo. «Solo te advierto una cosa», susurró con frialdad. «Conozco a las de tu tipo. Mi hermano puede estar cegado, pero yo no. Estaré vigilándote». Durante el resto de la tarde, Lucía trabajó en el jardín con Tomás, intentando canalizar su frustración en algo productivo. El niño, intuitivo como era, parecía entender su estado de ánimo y se mostraba especialmente solícito, trayéndole pequeñas flores o piedras brillantes que encontraba, como queriendo consolarla. Cerca del atardecer, mientras recogían las herramientas, Dolores apareció nuevamente. Esta vez venía sola, y su expresión era grave. «Sobre tu pregunta de antes», comenzó la anciana, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie los escuchaba. «Rosa era una buena chica. Trabajábamos juntas en la cocina. Éramos amigas. A pesar de la diferencia de edad, Lucía sintió que el corazón le latía con fuerza. ¿Sabe por qué se fue?» Dolores vaciló, como si sopesara cuánto debía decir. «Hubo problemas», respondió finalmente. «Rosa era especial, como tú con las plantas. Tenía ese don. La señora Isabel, la madre de don Alejandro, la apreciaba mucho por eso. Pero otros en la casa», se interrumpió, mirando hacia la mansión con aprensión. «No es seguro hablar aquí. Ven a mi habitación esta noche, después de que todos se hayan acostado, en el ala de servicio, al final del pasillo». Esa noche, después de ayudar a Tomás a acostarse, un privilegio que sorprendentemente el niño solo le permitía a ella y a su padre, Lucía esperó hasta que la mansión quedó en silencio, siguiendo las indicaciones de Dolores. Se deslizó por los pasillos oscuros hasta el ala de servicio. La habitación de Dolores era pequeña pero acogedora, con fotografías antiguas en las paredes y una colcha de retazos sobre la cama.
La anciana la esperaba sentada en un viejo sillón, con una caja de madera sobre sus rodillas. «Cierra la puerta», susurró. Lucía obedeció. Dolores abrió la caja y extrajo un sobre amarillento similar al que Lucía había encontrado entre las pertenencias de su madre. «Rosa me escribió una carta antes de irse», explicó Dolores. «Me pidió que la guardara por si algún día su hija regresaba. Eres tú, ¿verdad? La hija de Rosa». Lucía asintió, incapaz de hablar por la emoción. «Lo supe desde que te vi», continuó la anciana. «Tienes sus mismos ojos, su misma manera de mover las manos cuando hablas. Y ese don con las plantas». Le entregó el sobre. «Esto te pertenece entonces», con manos temblorosas. Lucía abrió el sobre y desdobló la carta. La letra era la misma que había visto antes, apresurada pero elegante. «Querida Dolores, cuando leas esto, ya me habré ido. No puedo explicar todo, pero debes saber que mi vida y la de mi bebé corren peligro si permanezco aquí. Hay secretos en esta casa que podrían destruirnos si algún día mi hija regresa, porque en mi corazón sé que será una niña. Dile que la amé desde el primer momento. Dile que su don es especial, como el mío, un legado de nuestra sangre, y adviértele sobre los peligros que acechan en las sombras de la mansión Montalbán. Cuídate, mi querida amiga. Siempre estarás en mi corazón. Rosa». «¿Qué peligros?», preguntó Lucía, levantando la mirada de la carta. «¿De qué tenía miedo mi madre?». Dolores suspiró profundamente. «No estoy segura de todos los detalles. Rosa se volvió muy reservada en sus últimos días aquí, pero sé que tuvo problemas con don Federico, el padre de don Alejandro, y especialmente con doña Victoria, su esposa. Ellos descubrieron su embarazo, y hubo escándalos, amenazas. Mi madre tenía una relación con alguien de la familia», preguntó Lucía, sintiendo que se adentraba en terreno pantanoso. «Eso nunca lo supe con certeza», respondió Dolores, esquivando su mirada. «Rosa nunca reveló quién era el padre, pero fuera quien fuera, alguien en esta casa consideró que ese bebé», te señaló, «representaba una amenaza». Un escalofrío recorrió la espalda de Lucía, en algún lugar de esa misma mansión. Quizás en ese mismo momento podría estar la persona que había obligado a su madre a huir, a vivir en el miedo, la persona que, indirectamente, había causado su muerte. «Necesito saber más», afirmó con determinación. «Necesito entender qué pasó realmente». «Ten cuidado, niña», advirtió Dolores, tomándole las manos. «Hay ojos que vigilan en esta casa, y no todos se alegrarían de saber quién eres realmente». Mientras regresaba sigilosamente a su habitación, Lucía sintió que las paredes de la mansión guardaban más secretos de los que podía imaginar, y que, de alguna manera inexplicable, su destino estaba entrelazado con el de los Montalbán, como las raíces de las plantas que cuidaba en el jardín. Profundas, invisibles y fundamentalmente conectadas, durante las semanas siguientes, Lucía dividió su tiempo entre el hospital donde su abuela seguía internada, aunque ya fuera de peligro, y la mansión Montalbán. El jardín comenzaba a mostrar signos de renacimiento. Los senderos estaban ahora despejados, los rosales podados, y algunas áreas ya exhibían nuevas flores que Lucía había plantado con la ayuda entusiasta de Tomás. Cada mañana, cuando llegaba a la mansión, el niño la esperaba en la entrada, a veces incluso antes de que el rocío se hubiera secado de las hojas. Para Alejandro, el cambio en su hijo era un milagro cotidiano. Aunque Tomás seguía sin hablar, su expresión se había transformado. Sonreía, jugaba, y sus ojos habían recuperado el brillo infantil que había perdido tras la muerte de su madre. «Es como si hubieras traído vida no solo al jardín, sino a toda la casa», le dijo Alejandro una tarde, mientras observaban a Tomás persiguiendo mariposas entre los arbustos recién podados. Estaban sentados en un banco de piedra que Lucía había desenterrado de entre la maleza. La cercanía entre ambos era cada vez más natural, más cómoda, como si se conocieran de toda la vida. «Solo necesitaba a alguien que lo entendiera», respondió ella con modestia. «No, es más que eso», insistió Alejandro, mirándola con intensidad. «Tienes un don, Lucía, no solo con las plantas. Es como si pudieras ver lo que los demás necesitan, incluso cuando no pueden expresarlo». Algo en su tono hizo que Lucía,
sintiera un hormigueo en el estómago. Cuando sus miradas se cruzaron, hubo un momento de tensión, una energía que parecía vibrar entre ellos. Alejandro se inclinó ligeramente hacia ella, y por un instante, Lucía pensó que iba a besarla. El momento fue interrumpido por la súbita aparición de Rebeca, que se acercaba por el sendero principal con expresión severa. «Alejandro, te he estado buscando», anunció, lanzando una mirada desdeñosa a Lucía. «La junta directiva ha llamado 3 veces. Están esperando tu autorización para el nuevo contrato con los exportadores». Alejandro suspiró, visiblemente contrariado por la interrupción. «Discúlpame, Lucía», dijo, poniéndose de pie. El deber llama. Cuando se alejó, Rebeca permaneció allí, observando a Lucía con aquella mirada calculadora que la hacía sentir como un insecto bajo un microscopio. «Deberías estar agradecida de que mi sobrino aún no hable», comentó con una sonrisa fría. «De lo contrario, ya habría preguntado quién eres realmente y qué quieres de esta familia». «No sé a qué se refiere», respondió Lucía, manteniendo la compostura. «Por favor». Rebeca soltó una risa seca. «He visto cómo husmeabas en el estudio, cómo interrogabas a Dolores sobre el pasado. ¿Crees que no noto tus intenciones?». Se inclinó, bajando la voz. «Te lo advierto. Si piensas que puedes aprovecharte de la vulnerabilidad de mi hermano, estás muy equivocada», sin esperar respuesta. Rebeca se dio la vuelta y se alejó, dejando a Lucía con una sensación de hielo en la boca del estómago. ¿Cuánto sabía realmente Rebeca? Sospechaba de su conexión con Rosa del Valle. Esa noche, mientras todos dormían, Lucía se deslizó nuevamente hasta la habitación de Dolores. La anciana la recibió con expresión preocupada. «Te vi hablando con doña Rebeca», susurró. «Ten cuidado con ella. Siempre ha tenido ojos y oídos en toda la casa». «Necesito saber más sobre mi madre», insistió Lucía. «Sobre por qué tuvo que huir. ¿Hay algo más que puedas contarme?» «Dolores?» Pareció dudar un momento antes de dirigirse hacia un viejo baúl en la esquina de la habitación. De él extrajo una pequeña caja de madera tallada. «Rosa me dejó esto también. Antes de irse», explicó abriéndola. «Dijo que era demasiado peligroso llevárselo. Dentro había un pequeño cuaderno de tapas gastadas, algunas fotografías en blanco y negro, y un prendedor de plata con forma de rosa. Este era su diario», dijo Dolores, entregándole el cuaderno. «Y estas fotos». Señaló una donde se veía a un grupo de sirvientes frente a la mansión. «Aquí está Rosa, y aquí estoy yo. Esta fue tomada durante la fiesta de Navidad, unos meses antes de que se fuera». Lucía estudió la imagen con avidez. En ella, una joven de rostro dulce y ojos vivaces, sus mismos ojos, se dio cuenta, sonreía tímidamente a la cámara. Llevaba un vestido sencillo y el prendedor de plata en el cuello. «Era hermosa», murmuró Lucía. «Como tú», respondió Dolores con afecto. «No solo en el exterior. Rosa tenía un corazón de oro. Todos la querían, excepto... ¿Excepto quién?». Dolores suspiró. La familia tenía sus favoritos y sus problemas. Don Federico, el padre de don Alejandro, era un hombre severo pero justo. Su esposa, doña Victoria, en cambio, hizo una pausa. Digamos que tenía sus ideas sobre el lugar que debía ocupar cada quien. A Rosa la veía como una amenaza, aunque nunca entendí exactamente por qué. Lucía hojeó el diario, deteniéndose en algunas entradas. 10 de marzo. Hoy la señora Isabel me pidió que cuidara especialmente de sus orquídeas mientras está en la capital. Dice que soy la única que entiende lo que necesitan. Me siento honrada por su confianza. 15 de abril. Doña Victoria me sorprendió en el invernadero. Me acusó de robar tiempo de mis deberes para jugar con plantas. Si no fuera por la protección de la señora Isabel, creo que ya me habría despedido. 28 de mayo. Lo he vuelto a ver hoy. Cada vez que nos encontramos, siento que mi corazón va a salirse de mi pecho. Es imposible, lo sé, pero no puedo evitar soñar. Esta última entrada captó la atención de Lucía. ¿Quién era él? ¿Podría ser su padre? Dolores, ¿sabes a quién se refiere aquí?, preguntó, mostrándole la entrada. La anciana leyó y negó con la cabeza. Rosa era muy reservada con su vida personal, especialmente hacia el final. Solo sé que había alguien por quien ella sufría. Un amor imposible. Decía. Lucía continuó leyendo, buscando más pistas. 10 de julio. Estoy aterrorizada. Si lo que sospecho es cierto,
Mi vida cambiará para siempre. No sé qué hacer. 15 de julio. Ya no hay duda. Estoy embarazada. Debería sentir miedo. Pero cuando pienso en esta vida creciendo dentro de mí, solo siento amor. 20 de julio. Se lo he dicho a D. Ha prometido ayudarme. Dice que encontrará una solución, pero veo preocupación en sus ojos. 25 de julio. Doña Victoria sospecha. Hoy me interrogó sobre mi malestar. Sus ojos son como cuchillos. Si descubre la verdad, temo por mi bebé. 3 de agosto. Ha ocurrido lo peor. Doña Victoria lo sabe. Su furia fue terrible. Me dijo que mi hijo jamás sería reconocido, que destruiría a cualquiera que intentara manchar el apellido Montalbán. Estoy aterrorizada. Lucía levantó la vista del diario con el pulso acelerado. Manchar el apellido Montalbán, repitió. Eso significa que el padre de tu bebé era alguien de la familia, confirmó Dolores con expresión grave. Eso siempre lo sospeché, pero Rosa nunca confirmó quién. Lucía sintió que le faltaba el aire. ¿Podría ser don Federico? O quizás, no puedo decirte con certeza, interrumpió Dolores. En aquella época, vivían aquí don Federico y doña Victoria, sus hijos Alejandro y Rebeca, que entonces eran jóvenes, y la abuela, doña Isabel, que adoraba a Rosa. También venían a menudo primos y otros parientes. Podría haber sido cualquiera. Las implicaciones eran abrumadoras. Si el padre de Lucía era un Montalbán, eso significaba que tenía derecho legítimo a estar en esa casa, que tal vez, de alguna manera retorcida, Tomás era su sobrino, y que Alejandro, un escalofrío recorrió su espalda ante la posibilidad de que Alejandro, el hombre que comenzaba a ocupar un lugar especial en su corazón, pudiera ser. No, era imposible, se dijo. Él tendría solo 13 años cuando ella nació, demasiado joven. Hay algo más que deberías ver, dijo Dolores, sacando un sobre del fondo de la caja, la última carta que Rosa me escribió antes de desaparecer. El papel estaba amarillento y las letras un poco borrosas, como si la carta hubiera sido escrita con prisa y entre lágrimas. Mi querida Dolores, esta será la última vez que sepas de mí. He descubierto algo terrible, algo que hace que mi presencia aquí sea más peligrosa de lo que imaginaba. No puedo escribirlo, ni siquiera en estas páginas. Lo único que puedo decir es que hay secretos oscuros en esta familia, secretos que podrían destruir vidas si salieran a la luz. Doña Victoria ha amenazado directamente a mi bebé. Dice que un bastardo jamás reclamará lo que no le pertenece. Temo por nuestras vidas, así que debo irme lejos, donde no puedan encontrarnos. Por favor, quema esta carta después de leerla. Si algún día mi hijo o hija regresa, dile que los amé con toda mi alma y que mi huida fue para protegerlos, no para abandonarlos. Con todo mi cariño, Rosa. No pude quemarla, murmuró Dolores. Era lo único que me quedaba de ella. Lucía permaneció en silencio, abrumada por las revelaciones. Su madre había huido, aterrorizada por las amenazas de Victoria Montalbán. Había muerto tratando de protegerla, y ahora, 25 años después, el destino o alguna fuerza misteriosa la había llevado de regreso a la mansión. ¿Qué debo hacer?, preguntó, más para sí misma que para Dolores. Seguir buscando la verdad, respondió la anciana, pero con cautela. Recuerda que los mismos peligros que acecharon a tu madre podrían estar aguardándote a ti. Y ten especial cuidado con doña Rebeca. Es muy parecida a su madre y tiene sus propios secretos que proteger. Lucía asintió, guardando el diario y las cartas en su bolso. Al salir sigilosamente de la habitación de Dolores, la mansión parecía diferente, más oscura, más amenazante. En algún lugar de esa casa podría estar la persona que había obligado a su madre a huir, que indirectamente había causado su muerte. Y mientras avanzaba por el pasillo en penumbras, Lucía hizo una promesa silenciosa a aquella madre que nunca conoció. Descubriría la verdad, costara lo que costara el jardín. Florecía con vida renovada bajo las manos de Lucía. En apenas un mes, lo que había sido un espacio abandonado y melancólico se transformaba en un paraíso de colores y aromas. Los rosales, ahora podados y atendidos, comenzaban a mostrar capullos. Los senderos, limpios y reconstruidos, invitaban al paseo, y el senador, liberado de enredaderas invasoras, volvía a ser un lugar acogedor.
Pero mientras el jardín revivía, Lucía se sentía cada vez más dividida interiormente. Por un lado, crecía su afecto por Tomás, que la seguía a todas partes como una pequeña sombra fiel. Por otro, sus sentimientos hacia Alejandro se profundizaban día a día, a pesar de la inquietante posibilidad de que algún miembro de su familia pudiera ser su padre. Y sobre todo eso, las advertencias de Dolores y la hostilidad cada vez menos disimulada de Rebeca la mantenían en constante alerta. Una tarde, mientras trabajaba en un macizo de flores cerca de la casa, escuchó voces elevadas provenientes de una ventana abierta. Reconoció inmediatamente las voces de Alejandro y Rebeca. «Es absurdo que sigas negándote a revisar esos documentos», decía Rebeca con evidente frustración. «Las empresas necesitan esas firmas». «Ya te he dicho que quiero revisarlos personalmente antes», respondió Alejandro. «Desde que Laura encontró aquellas discrepancias en las cuentas, prefiero verificar todo yo mismo». Hubo un silencio tenso. Siempre Laura. La voz de Rebeca sonaba ahora contenida, como si reprimiera una emoción intensa. 3 años después, y sigues dudando de mí por culpa de sus paranoias. No es paranoia cuando los números no cuadran, Rebeca. La voz de Alejandro se tornó más seria. Laura era contadora, sabía lo que hacía. Era una entrometida, estalló Rebeca. Nunca entendió cómo funcionan los negocios de la familia. Se metía donde no la llamaban, siempre cuestionando mis decisiones. «Suficiente», la interrumpió Alejandro. «No permitiré que hables así de ella, menos aún delante de Tomás». Lucía no había notado que el niño se encontraba en la habitación hasta que Alejandro lo mencionó. Se sintió culpable por estar escuchando, pero algo en esa conversación la mantenía clavada en su sitio. «Firmaré esos documentos cuando los haya revisado», concluyó Alejandro con tono que no admitía réplica. «Y si tanto te molesta que verifique tu trabajo, quizás deberíamos reconsiderar tu posición en las empresas». Se escucharon pasos furiosos y segundos después, Rebeca salió precipitadamente de la casa. Estaba tan alterada que ni siquiera notó a Lucía arrodillada entre las flores. Esa noche, Lucía buscó nuevamente a Dolores. Había algo en aquella conversación que la inquietaba. Alejandro mencionó que Laura encontró discrepancias en las cuentas de la empresa. Comentó mientras ayudaba a la anciana a ordenar la ropa blanca. «¿Sabes algo de eso?» Dolores miró nerviosamente a su alrededor antes de responder en voz baja. La señora Laura era muy inteligente. Antes de casarse con don Alejandro, trabajaba en un despacho contable importante en la capital. Cuando se casaron, ella dejó su carrera, pero seguía ayudando con las finanzas de la familia. Hizo una pausa. Unos meses antes del accidente, la vi muchas veces preocupada, revisando documentos hasta altas horas de la noche. ¿Qué clase de documentos? Informes financieros, facturas, ese tipo de cosas. Una noche la encontré llorando en su despacho. Cuando le pregunté qué sucedía, solo dijo que había descubierto algo terrible y que debía hablar con don Alejandro cuanto antes. Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Y llegó a hablar con él? Dolores negó con la cabeza. Don Alejandro estaba de viaje. La señora decidió esperar a su regreso para mostrarle lo que había encontrado. Pero el día antes de que don Alejandro volviera, ocurrió el accidente. ¿Qué tipo de accidente fue? Su auto se salió de la carretera en una curva. Los frenos fallaron, dijeron los investigadores. Dolores bajó aún más la voz. Pero había algo extraño. Ese mismo día, vi a la señora muy alterada después de una discusión con doña Rebeca. Me dijo que iba a la ciudad a hacer una llamada importante que no podía hacer desde la casa. Una llamada... ¿A quién? Nunca lo supe, pero tenía todos sus documentos con ella cuando se marchó. Ninguno de ellos apareció después del accidente. Las implicaciones eran perturbadoras. ¿Podría Rebeca haber tenido algo que ver con la muerte de Laura? ¿Y qué había en aquellos documentos que desaparecieron? ¿Hay algo más?, continuó Dolores, dudando. Algo sobre Tomás. ¿Qué pasa con él? Esa tarde, el pequeño estaba jugando cerca del garaje. Después del accidente, cuando dejó de hablar, escuché a doña Rebeca diciéndole a don Alejandro que el trauma era por haber perdido a su madre, pero siempre me pregunté si quizás vio algo que lo asustó tanto que le robó la voz. La revelación cayó sobre Lucía como agua helada. Si Tomás había presenciado algo relacionado con el accidente de su madre, podría ser la clave para entender lo que realmente había sucedido, pero también significaba que el niño podría estar en peligro. Al día siguiente, Lucía observó a Tomás con nuevos ojos mientras trabajaban juntos en el jardín.
El niño parecía feliz, concentrado en la tarea de plantar semillas de girasol a lo largo del sendero principal. ¿Qué secretos guardaba su silencio? ¿Qué horrores habrían presenciado esos ojos inocentes? Mientras reflexionaba, notó algo curioso. Tomás había trazado un dibujo en la tierra húmeda con un palito. Al principio parecía un garabato sin sentido, pero al observarlo con más atención, Lucía reconoció la forma de un auto y lo que parecía ser una figura humana debajo. «¿Qué es eso, Tomás?», preguntó con suavidad. El niño la miró con sus grandes ojos oscuros, y por un instante, Lucía creyó ver un destello de miedo. Rápidamente, Tomás borró el dibujo con su pie y volvió a concentrarse en las semillas. Esa tarde, mientras Tomás descansaba en la casa, Lucía se dirigió al garaje de la mansión, donde se Era un edificio espacioso donde se guardaban 3 automóviles lujosos. Con cautela, comenzó a explorar el lugar, buscando cualquier indicio que pudiera conectarse con lo que Tomás había dibujado. En un rincón, encontró cajas con herramientas y piezas de repuesto, nada inusual para un garaje. Estaba a punto de marcharse cuando su mirada captó algo. Una pequeña puerta lateral que daba a un cuarto de almacenamiento. Estaba cerrada con llave, pero la cerradura parecía antigua, usando una horquilla de su cabello. Lucía logró forzar la cerradura tras varios intentos. El interior era oscuro y olía a humedad y aceite de motor. A tientas, encontró un interruptor y encendió una luz débil. Lo que vio la dejó sin aliento. En la pared del fondo había un calendario de 3 años atrás, detenido en el mes de septiembre, marcando el día del accidente de Laura. Sobre una mesa de trabajo yacían piezas mecánicas oxidadas, entre ellas lo que parecía ser parte de un sistema de frenos, y en una estantería, una caja de cartón con la etiqueta LM, documentos personales. Con el corazón latiendo desbocadamente, Lucía abrió la caja. Dentro encontró carpetas con documentos financieros, todos marcados con notas manuscritas en los márgenes. Aunque no entendía completamente los términos contables, pudo reconocer patrones de números que no coincidían, facturas duplicadas y montos que cambiaban inexplicablemente de un documento a otro. En la última carpeta, encontró una carta dirigida a la Comisión de Valores, denunciando lo que parecía ser un esquema de malversación de fondos en las empresas Montalbán. La carta estaba firmada por Laura, pero nunca había sido enviada. «¿Qué haces aquí?». La voz a sus espaldas la hizo saltar. Se giró para encontrarse con Dolores, que la miraba con una mezcla de miedo y sorpresa. «Encontré los documentos de Laura», explicó Lucía, mostrándole la caja. Creo que descubrió que Rebeca estaba desviando dinero de las empresas. Dolores palideció. «Dios mío, entonces eso era», murmuró. «La señora iba a denunciarla. Por eso Rebeca». No terminó la frase, pero no era necesario. Ambas entendían la implicación. «Tenemos que mostrarle esto a Alejandro», dijo Lucía con determinación. «No es tan simple», advirtió Dolores. «Si doña Rebeca descubre que has encontrado estos documentos, ¿qué haría? ¿Matarme como lo hizo con Laura? No lo digas ni en broma». Dolores se persignó. «Necesitamos ser cautelosas. Don Alejandro está fuera de la ciudad hasta mañana. Guarda todo esto donde estaba y esperaremos su regreso». Reluctantemente, Lucía devolvió los documentos a la caja y la colocó en su sitio. Mientras cerraban cuidadosamente la puerta del almacén, escucharon un ruido que las sobresaltó. Rápidamente se ocultaron tras uno de los automóviles. Rebeca entró al garaje, hablando por teléfono. Su voz sonaba tensa, casi asustada. «Te digo que hay algo raro con esa chica. Hace demasiadas preguntas sobre el pasado». Hizo una pausa, escuchando. No he encontrado pruebas de que sepa algo, pero... Otra pausa. «Sí, entiendo. Me encargaré de ella antes de la fiesta de cumpleaños de Tomás. No podemos arriesgarnos». Cuando Rebeca finalmente se marchó, Lucía y Dolores intercambiaron miradas de preocupación. «La fiesta es en 3 días», susurró Dolores. «Necesitamos hablar con don Alejandro tan pronto como regrese». Lucía asintió, con la certeza de que el tiempo se agotaba. No solo había descubierto la verdad sobre el accidente de Laura, sino que ahora ella misma se había convertido en un blanco. Y mientras regresaban sigilosamente a la casa, no podía evitar preguntarse si el destino de su madre y el de Laura Montalbán estaban más entrelazados de lo que jamás hubiera imaginado. El regreso de Alejandro se retrasó inesperadamente.
Una tormenta había bloqueado las carreteras, obligándolo a permanecer en la ciudad un día más. Para Lucía, cada hora que pasaba era una tortura. Sentía los ojos de Rebeca siguiéndola por toda la mansión, vigilando cada uno de sus movimientos. «Pareces preocupada», le comentó Rebeca durante el desayuno, con aquella sonrisa que nunca alcanzaba sus ojos. «¿Algo te inquieta?» «En absoluto», respondió Lucía, esforzándose por mantener la calma. «Solo estoy concentrada en terminar el jardín antes de la fiesta de Tomás». «Ah, sí, la fiesta». Rebeca removió su café lentamente. «Será un evento importante. Vendrán muchas personas influyentes. Todo debe estar perfecto». Había algo en la manera en que pronunció la última palabra que hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Lucía. Esa mañana, mientras trabajaba en el jardín con Tomás, Lucía notó que el niño estaba inusualmente inquieto. Sus ojos iban constantemente hacia el garaje, y varias veces comenzó a dibujar en la tierra para luego borrar apresuradamente sus trazos. «¿Qué pasa, Tomás?», preguntó ella con suavidad, agachándose a su altura. «¿Hay algo que quieras mostrarme?». El niño la miró con intensidad, como si librara una batalla interna. Finalmente, tomó un palito y dibujó rápidamente en la tierra una llave, un auto y una figura que parecía estar debajo. «¿Es sobre el accidente de tu mamá?», preguntó Lucía en un susurro. Los ojos de Tomás se llenaron de lágrimas, pero asintió levemente. «¿Viste algo ese día? ¿Alguien cerca del auto?». El niño miró nerviosamente a su alrededor antes de dibujar una figura más, una mujer. A su lado, añadió lo que parecía ser una llave inglesa. «¿Una mujer estaba con una llave cerca del auto de tu mamá?», interpretó Lucía, sintiendo que el corazón le latía con fuerza. «¿Fue tía Rebeca?». La expresión de pánico en el rostro de Tomás fue respuesta suficiente. Rápidamente borró el dibujo con su pie y se alejó corriendo hacia la casa, dejando a Lucía con la terrible confirmación de lo que ya sospechaba. Esa tarde, mientras todos en la mansión se preparaban para la fiesta del día siguiente, Lucía se refugió en el invernadero. Necesitaba pensar, planear qué decirle exactamente a Alejandro cuando regresara. Las pruebas que había encontrado, sumadas a lo que Tomás había revelado con sus dibujos, eran devastadoras. Pero acusar a Rebeca Montalbán, sin testigos verbales y solo con documentos encontrados en circunstancias sospechosas, era arriesgado. Mientras reflexionaba, sus manos trabajaban automáticamente. Cortando esquejes de rosas para crear arreglos florales para la fiesta, fue entonces cuando tuvo una idea. Si iba a enfrentarse a Rebeca, necesitaba algo especial, algo que simbolizara la verdad que había permanecido oculta durante tanto tiempo. Del fondo del invernadero, sacó unos rosales experimentales que había estado cultivando en secreto. A diferencia de las rosas comunes, estas tenían un tono azulado, resultado de un injerto especial y un tratamiento con nutrientes que Lucía había desarrollado. Rosas azules, algo que todos consideraban imposible. «Perfecto», murmuró, admirando los capullos que comenzaban a abrirse. «Lo imposible puede hacerse realidad». Mientras preparaba las rosas azules para el arreglo central de la fiesta, Lucía no notó la sombra que se movía detrás de los cristales del invernadero, observándola. El día de la fiesta amaneció radiante. La mansión bullía de actividad, sirvientes colocando mesas y sillas en el jardín, cocineros preparando un festín y decoradores dando los últimos toques. Tomás, vestido con un traje que lo hacía parecer un pequeño caballero, seguía a Lucía por todas partes, visiblemente nervioso por ser el centro de atención. «Te ves muy guapo», le dijo ella, ajustándole la corbata, «y todo va a salir muy bien, te lo prometo». El niño la miró con sus grandes ojos oscuros, como si quisiera decirle algo importante. En lugar de ello, simplemente tomó su mano y la apretó con fuerza. Al mediodía, Alejandro finalmente regresó. Lucía sintió un inmenso alivio al verlo entrar en el jardín, bronceado y sonriente. Inmediatamente Tomás corrió hacia él, recibiéndolo con un abrazo entusiasta. «Vaya, parece que me extrañaron», rió Alejandro alzando a su hijo en brazos. «Todo se ve increíble, Lucía. Has hecho magia con este lugar. Necesito hablar contigo», dijo ella en voz baja cuando se acercó a saludarlo. «Es urgente». Algo en su tono hizo que la expresión de Alejandro cambiara.
¿Ha pasado algo? No aquí, respondió Lucía, mirando de reojo a Rebeca, que se aproximaba hacia ellos. Después de la fiesta, es importante. Alejandro asintió levemente, intrigado pero dispuesto a esperar. La fiesta comenzó a las 5 de la tarde. El jardín, ahora en pleno esplendor, acogió a docenas de invitados, empresarios, políticos, familias acomodadas de la región. Todos admiraban la transformación del espacio y felicitaban a Alejandro por el hermoso trabajo. En el centro del jardín, sobre una mesa especialmente preparada, Lucía había colocado su obra maestra, un arreglo de rosas azules que dejó asombrados a todos los presentes. ¿Cómo lo has conseguido?, preguntó un invitado, maravillado. Las rosas azules son prácticamente imposibles. Digamos que tengo un don especial, respondió Lucía con una sonrisa enigmática, mientras los invitados disfrutaban del banquete y Tomás recibía sus regalos. Lucía notó que Rebeca la observaba con creciente hostilidad. Varias veces intentó acercarse a Alejandro, que estaba constantemente rodeado de invitados, pero siempre había alguien que la interrumpía. Finalmente, cuando la fiesta estaba en su apogeo, Lucía se dirigió a la cocina para supervisar el pastel de cumpleaños. Allí encontró a Dolores, que parecía angustiada. «¿Qué sucede?», preguntó Lucía. «Vi a doña Rebeca en la despensa, haciendo algo extraño con una botella», susurró la anciana. Cuando me vio, actuó sorprendida y salió rápidamente. «¿Qué botella?». «El vino especial para el brindis». Don Alejandro ordenó abrir una botella de champán reservada para ocasiones importantes. Lucía sintió un escalofrío. Si sus sospechas eran correctas, Rebeca podría estar intentando... ¿Dónde está esa botella ahora? La sacaron al jardín para el brindis. Ya han servido las copas, respondió Dolores, comprendiendo súbitamente. Dios mío, ¿crees que ella? Sin esperar respuesta, Lucía corrió hacia el jardín. El brindis estaba a punto de comenzar. Alejandro, de pie junto a Tomás, alzaba su copa mientras los invitados hacían lo mismo. Rebeca, a unos metros de distancia, lo observaba con una extraña mezcla de ansiedad y determinación. Lucía notó algo peculiar. Mientras todos tenían copas de champán, Rebeca sostenía una copa de agua, y lo más alarmante, había intercambiado su posición original por una más cercana a Lucía, ofreciéndole con insistencia una copa de champán que nadie más había tocado. «Un brindis por mi hijo», comenzaba Alejandro. «Por sus 8 años y por...» «No beban», gritó Lucía corriendo hacia el centro del jardín. «El champán está envenenado». Un silencio atónito cayó sobre la fiesta. Todos se volvieron hacia ella, incluyendo Rebeca, cuyo rostro había perdido todo color. «¿Qué estás diciendo?», preguntó Alejandro, bajando su copa. «Pregúntale a Rebeca por qué ella no está bebiendo champán como todos los demás», respondió Lucía, mirando directamente a la mujer. «Pregúntale por qué insistió tanto en darme esa copa específica». Todos los ojos se volvieron hacia Rebeca, que trataba desesperadamente de mantener la compostura. «Esta chica ha perdido la razón», dijo con una risa forzada. «Obviamente está celosa de mi posición en esta familia y busca arruinar la fiesta de mi sobrino». «¿Es eso cierto, Lucía?», preguntó Alejandro, confundido pero no completamente convencido por su hermana. «Encontré los documentos de Laura», respondió Lucía con firmeza. «Los que desaparecieron después del accidente estaban escondidos en el garaje, junto con piezas del sistema de frenos de su auto». El rostro de Rebeca se contorsionó en una máscara de furia. «No sabes de qué estás hablando. Laura descubrió que estabas desviando dinero de las empresas», continuó Lucía. «Iba a denunciarte, pero saboteaste sus frenos para impedirlo. Y Tomás te vio hacerlo». Al escuchar esto, el pequeño Tomás se aferró a su padre, temblando visiblemente. Alejandro, ahora pálido, miró a su hijo y luego a su hermana. «¿Es eso cierto, Rebeca?», preguntó con voz apenas audible. «Por supuesto que no», respondió ella, pero su voz vacilaba. «Esta mujer está inventando historias absurdas, probablemente para extorsionarte o quizás tiene sus propios motivos para destruir a nuestra familia». «¿Y qué hay de Rosa del Valle?», preguntó Lucía, dando un paso adelante. «La joven que trabajaba en la cocina hace 25 años, la que huyó embarazada después de ser amenazada por tu familia». Rebeca palideció aún más. «No sé de qué estás hablando», murmuró, pero su mirada traicionaba el reconocimiento del nombre.
¿Sabes quién era esa joven embarazada, Rebeca?, continuó Lucía. Mi madre. Y creo que tú sabes exactamente de quién estaba embarazada y por qué representaba una amenaza para los Montalbán. Un murmullo recorrió a los invitados. Rebeca, acorralada, miró frenéticamente a su alrededor, como un animal atrapado. De repente, su expresión cambió. Con un movimiento rápido, sacó un pequeño revólver de su bolso. «¡Ya basta!», gritó, apuntando temblorosamente hacia Lucía. «No permitiré que una bastarda destruya todo lo que he construido». Los invitados retrocedieron con gritos ahogados. Alejandro intentó avanzar hacia su hermana, protegiendo a Tomás detrás de él. «Rebeca, baja el arma», dijo con voz firme. «Estás asustando a todos. ¿No lo entiendes?». La voz de Rebeca se quebró. «Ella lo arruinará todo, como lo habría hecho Laura. Tuve que hacerlo. ¿No ves? Iba a destruir nuestra familia con sus acusaciones, con esa confesión involuntaria». El caos estalló. Algunos invitados corrieron hacia la casa. Otros se agacharon tras las mesas. Rebeca, fuera de sí, giró bruscamente el arma hacia Lucía. «Tú no eres mejor que tu madre», siseó, «entrometiéndote donde no te corresponde, seduciendo a mi hermano con tus encantos baratos». El disparo resonó en el jardín como un trueno. Lucía cerró los ojos, esperando el impacto, pero en lugar de ello, escuchó un grito y el sonido de un cuerpo cayendo. Al abrir los ojos, vio a Alejandro en el suelo frente a ella, con una mancha roja expandiéndose en su camisa blanca. Se había interpuesto entre la bala y ella. «¡Alejandro!». El grito desgarrador de Lucía atravesó el caos del jardín mientras se arrodillaba junto al cuerpo caído. La sangre manaba de una herida en el hombro de Alejandro, quien permanecía consciente pero visiblemente conmocionado. Sus ojos, fijos en los de Lucía, transmitían más preocupación por ella que por su propia condición. «¿Estás bien?», susurró con dificultad. Sí, estoy bien», respondió ella entre lágrimas, presionando la herida con un mantel para detener la hemorragia. «No hables, por favor. Ayuda está en camino». A su alrededor, la escena se había convertido en un torbellino de movimiento y sonido. Los guardias de seguridad contratados para la fiesta habían reducido a Rebeca, quien aún sostenía el arma, ahora colgando flácidamente de su mano. Su rostro, antes contorsionado por la furia, mostraba ahora una expresión vacía, como si no comprendiera lo que acababa de hacer. Tomás, paralizado por el horror, observaba a su padre desde unos metros de distancia, sostenido por Dolores, quien intentaba apartarlo de la escena, pero el niño se resistía, con los ojos clavados en la figura ensangrentada de Alejandro. Cuando la ambulancia finalmente llegó, los paramédicos trabajaron rápidamente para estabilizar a Alejandro antes de trasladarlo. Lucía intentó subir con él, pero uno de los médicos la detuvo. «Lo siento, señorita, solo familiares directos. Déjenla venir», murmuró Alejandro, aferrándose débilmente a su mano. «La necesito». Durante el trayecto al hospital, Lucía sostuvo la mano de Alejandro. Mientras los paramédicos monitoreaban sus signos vitales, el hombre alternaba entre momentos de lucidez y confusión debido a la pérdida de sangre. «Tomás», murmuró en uno de sus momentos de claridad. «Cuida de Tomás. Estará bien», le aseguró Lucía, acariciando su frente. «Dolores se quedará con él hasta que regreses». «Si no regreso». «No digas eso», lo interrumpió ella con firmeza. «Vas a ponerte bien. Tienes que ponerte bien». Al llegar al hospital, Alejandro fue llevado inmediatamente a cirugía. Lucía se quedó en la sala de espera, con la ropa manchada de sangre y el corazón latiendo dolorosamente en su pecho. Las horas pasaban con una lentitud tortuosa mientras esperaba noticias. Cerca de la medianoche, Dolores llegó con Tomás, quien corrió directamente hacia Lucía y se aferró a ella como si fuera un salvavidas en medio de una tormenta. «¿Cómo está?», preguntó la anciana, sentándose pesadamente a su lado. «Aún está en cirugía», respondió Lucía, abrazando al niño. «La bala no tocó órganos vitales, pero perdió mucha sangre. Dios mío». Dolores se persignó. «¿Y doña Rebeca?». «La policía se la llevó. Uno de los invitados, un juez, ordenó su detención inmediata después de escuchar su confesión». Lucía miró a Tomás, quien se había quedado dormido en sus brazos, agotado por las emociones del día. «¿Cómo está él?».
preguntó en voz baja. Asustado. Como es natural, respondió Dolores. Pero hay algo extraño. Desde que te fuiste en la ambulancia con don Alejandro, no ha dejado de buscar papel y lápiz. Ha estado dibujando sin parar. Dolores sacó de su bolso varios dibujos hechos por Tomás. Mostraban escenas fragmentadas. Una mujer junto a un automóvil. Llaves. Herramientas. El último dibujo, sin embargo, hizo que Lucía contuviera la respiración. Mostraba a una mujer escondida detrás de un arbusto, observando mientras otra ajustaba algo bajo un automóvil. ¿Crees que está tratando de decirnos algo sobre el accidente de su madre?, preguntó Dolores. No solo eso, respondió Lucía, estudiando el dibujo. Creo que está diciendo que vio a Rebeca sabotear el auto de Laura. En ese momento, un médico se acercó a ellas. ¿Familiares de Alejandro Montalbán? Sí, respondió Lucía, poniéndose de pie con Tomás aún dormido en sus brazos. Somos su familia. El médico asintió, sin cuestionar la afirmación. La cirugía ha sido un éxito. La bala dañó algunos tejidos y se rompió la clavícula, pero logramos extraerla completamente. Ha perdido mucha sangre, por lo que está débil, pero su vida no corre peligro. El alivio que sintió Lucía fue tan intenso que sus rodillas casi cedieron. Dolores la sostuvo, sollozando de gratitud. ¿Podemos verlo?, preguntó Lucía. Está en recuperación. Podrán verlo brevemente en unas horas, pero necesitará descanso absoluto. Mientras esperaban, Tomás despertó, al ver más médicos en batas blancas. Sus ojos se abrieron con alarma, pero Lucía lo tranquilizó rápidamente. Tu papá está bien, le aseguró. Pronto podremos verlo. El niño la miró fijamente, como evaluando la veracidad de sus palabras. Entonces, para absoluto asombro de Lucía y Dolores, abrió la boca y habló por primera vez en 3 años. ¿Lo prometes? Su voz era apenas un susurro ronco por el desuso, pero tan claro como el agua. Lucía sintió que las lágrimas inundaban sus ojos. Lo prometo, Tomás, respondió, abrazándolo con fuerza. Tu papá va a estar bien. Dolores se llevó las manos a la boca, incapaz de creer lo que acababa de presenciar. Dios mío, ha hablado, murmuró la anciana. Es un milagro. Cuando finalmente pudieron ver a Alejandro, estaba pálido y conectado a varios monitores, pero consciente. Al ver a Tomás, sus ojos se iluminaron. Hijo, murmuró débilmente, extendiendo su mano libre. Tomás se acercó cautelosamente a la cama, mirando con aprensión todos los tubos y máquinas. Papá, dijo en voz baja, te vas a poner bien. La expresión de Alejandro era indescriptible. Lágrimas rodaron por sus mejillas mientras miraba a su hijo con absoluto asombro. Tomás, has hablado, logró decir, su voz quebrada por la emoción. Tenía miedo, continuó el niño, tomando la mano de su padre. Tía Rebeca dijo que no debía contar lo que vi. Dijo que me pasaría lo mismo que a mamá si hablaba. La revelación cayó como una bomba en la habitación. Alejandro cerró los ojos con dolor, comprendiendo ahora el silencio de su hijo durante todos esos años. ¿Qué viste, Tomás?, preguntó suavemente Lucía, arrodillándose junto al niño. Vi a tía Rebeca tocando algo debajo del auto de mamá, respondió Tomás, con lágrimas en los ojos. Tenía herramientas. Cuando me vio, se asustó. Me dijo que era un juego, que no debía contárselo a nadie. Después mamá tuvo el accidente. Alejandro apretó la mano de su hijo, con una mezcla de dolor y rabia en sus ojos. No fue tu culpa, hijo, dijo con firmeza. Nunca lo fue. Quería decírtelo, continuó Tomás. Pero tenía mucho miedo. Lo sé. Alejandro intentó incorporarse, pero el dolor lo obligó a recostarse nuevamente. Ya no tendrás que tener miedo nunca más. Te lo prometo. Un oficial de policía se presentó más tarde para tomar declaraciones, con Dolores sosteniendo su mano. Tomás repitió lo que había visto el día del accidente. Su testimonio, junto con los dibujos que había hecho y los documentos encontrados por Lucía, formaban un caso devastador contra Rebeca. Hemos encontrado también veneno en una de las copas de champán, informó el oficial. La señorita Montalbán había premeditado todo cuidadosamente. Cuando el oficial se marchó, Alejandro miró a Lucía con una mezcla de gratitud y dolor. Me salvaste la vida 2 veces, dijo en voz baja. Primero en el accidente, y ahora,
revelando la verdad antes de que mi hermana pudiera. No pudo terminar la frase. No hablemos de eso ahora, respondió Lucía, acariciando suavemente su mejilla. Necesitas descansar. Hay tanto de lo que debemos hablar, insistió él. Sobre tu madre, sobre Rosa. Rebeca mencionó. Dijo que tú. Lo sé. Lucía bajó la mirada. Mi madre trabajó para tu familia. Huyó embarazada. Después de ser amenazada. Yo podría ser parte de tu familia. De alguna manera. Eso explicaría por qué Tomás conectó contigo desde el primer momento, murmuró Alejandro, observando a su hijo que se había quedado dormido en una silla junto a la cama. Como si reconociera algo familiar en ti. Lucía asintió, sintiendo un nudo en la garganta. Cuando te recuperes, investigaremos todo, prometió. Descubriremos la verdad juntos, durante los días siguientes. Mientras Alejandro se recuperaba lentamente, las noticias sobre el intento de asesinato y la confesión de Rebeca sacudieron a todo Pueblo Dorado. Los periódicos locales y nacionales publicaron extensos reportajes sobre el caso, desenterrando antiguas historias sobre la familia Montalbán. Rebeca, desde la cárcel, se negaba a hablar con nadie excepto con su abogado, pero el caso contra ella era sólido, especialmente ahora que Tomás había recuperado la voz y podía testificar sobre lo que había presenciado 3 años atrás. Una semana después del incidente, cuando Alejandro pudo finalmente regresar a casa, encontró su mansión transformada. El jardín, a pesar del caos de la fiesta interrumpida, florecía más hermoso que nunca, y en el centro, como un símbolo de esperanza y renacimiento, las rosas azules de Lucía se expandían en un mar de imposible belleza. Bienvenido a casa, lo recibió Lucía en la entrada, con Tomás a su lado, y mientras Alejandro cruzaba el umbral, apoyado en Lucía y seguido por su hijo ahora parlanchín, supo que a pesar del dolor y las traiciones, una nueva vida comenzaba a florecer en la mansión Montalbán. La recuperación de Alejandro avanzaba con la paciencia obstinada de un rosal después de la poda. Cada día mostraba pequeñas mejorías. Podía caminar distancias más largas, mover el brazo con menos dolor, y su color natural había regresado a sus mejillas. Pero la herida emocional por la traición de su hermana parecía sanar con mucha más lentitud que la física. Tomás, en cambio, florecía como las plantas bajo el cuidado de Lucía. Habiendo recuperado su voz, el niño hablaba casi sin parar, como si intentara compensar los 3 años de silencio. Contaba historias, hacía preguntas, cantaba canciones que recordaba de cuando su madre vivía. Era como si una represa se hubiera roto, liberando un torrente de palabras contenidas. Una tarde, mientras Alejandro descansaba, Tomás llevó a Lucía a una habitación que había permanecido cerrada desde la muerte de Laura, el estudio privado de su madre. «Papá dice que puedo mostrártelo», explicó el niño, girando una llave en la cerradura. «Dice que mamá te habría dejado entrar». La habitación estaba exactamente como Laura la había dejado 3 años atrás. Libros ordenados en estanterías, fotografías en marcos de plata, un escritorio de caoba con papeles pulcramente apilados. El tiempo parecía haberse detenido allí, preservando la esencia de la mujer cuyo retrato había captado la atención de Lucía desde el primer día. «Mamá pasaba mucho tiempo aquí», dijo Tomás, recorriendo la habitación con familiaridad. Decía que era su cuartel general. Lucía observó las fotografías. Laura con Alejandro en su boda, Laura sosteniendo a un Tomás recién nacido, Laura en el jardín, rodeada de flores, en cada imagen. Sus ojos transmitían una inteligencia aguda y una calidez genuina. «Era muy hermosa», comentó Lucía. «Sí, y siempre olía a flores», respondió Tomás con nostalgia. «Como tú, la observación, tan inocente y directa, hizo que Lucía sintiera un nudo en la garganta. Se preguntó si, en algún universo paralelo, su madre Rosa y Laura Montalbán podrían haber sido amigas. Unidas por su amor por las flores y su destino trágico a manos de la misma familia, Tomás se acercó al escritorio y abrió uno de los cajones. Aquí guardaba sus secretos, dijo, sacando una pequeña caja de madera con incrustaciones de nácar. Papá nunca la abrió después de que ella se fue. Con manos temblorosas, Lucía aceptó la caja que el niño le ofrecía. Dentro encontró varios objetos personales, un anillo, postales de viajes, pequeñas notas escritas con letra infantil, probablemente de Tomás, y bajo todo ello,
Un diario encuadernado en cuero azul oscuro. ¿Crees que debería? Comenzó Lucía, dudando. Papá dijo que puedes leerlo, afirmó Tomás con certeza. Dijo que tal vez te ayude a entender algunas cosas. Cuando Alejandro se unió a ellos más tarde, encontró a Lucía sentada en el sillón del estudio, con el diario abierto en su regazo, y lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Tomás se había quedado dormido en la alfombra, rodeado de dibujos que había estado haciendo. ¿Encontraste algo?, preguntó Alejandro suavemente, sentándose junto a ella. Lucía asintió, secándose las lágrimas. Laura conocía a mi madre, dijo con voz quebrada. No solo eso, eran amigas. Le mostró una entrada del diario, fechada 25 años atrás. Rosa vino hoy a ayudarme con las orquídeas. Tiene un don especial con las plantas, algo casi mágico. Le enseñé a hacer los injertos que aprendí en mi curso de botánica, y ella captó la técnica inmediatamente. Me dijo que algún día le gustaría tener su propio jardín, donde pudiera cultivar flores que nadie más tuviera. Le prometí que cuando eso suceda, le regalaré algunos esquejes de mis mejores plantas. Laura era solo una adolescente entonces, explicó Alejandro. Venía a pasar los veranos aquí con su tía, que era amiga de mi madre. Así nos conocimos. Lucía pasó algunas páginas más, hasta una entrada que la había conmovido profundamente. Algo terrible ha sucedido. Rosa está embarazada y Victoria está furiosa. La acusa de querer atrapar a alguien de la familia para obtener dinero. Es absurdo. Rosa es la persona más honesta que conozco. Me ha confiado quién es el padre, pero me ha hecho jurar que nunca lo revelaré. Solo puedo decir que es una situación imposible. He intentado hablar con Victoria, hacerle entender que Rosa merece ser tratada con dignidad, pero es como hablar con una pared de hielo. Temo por Rosa y por su bebé. ¿Quién era el padre de mi bebé?, preguntó Lucía mirando a Alejandro. Laura lo sabía, pero nunca lo escribió aquí. Alejandro negó con la cabeza. Yo tenía solo 13 años entonces. Estaba en el internado la mayor parte del tiempo. Pero hay algo que deberías saber. Hizo una pausa, como reuniendo valor. Mi padre, Federico, murió inesperadamente ese mismo año. Un infarto, dijeron los médicos. Pero siempre hubo rumores. ¿Qué clase de rumores? Que no fue natural. Que Victoria descubrió algo que la enfureció tanto que provocó una confrontación terrible. Alejandro suspiró. Nunca le di credibilidad a esos rumores hasta ahora. Lucía volvió a las páginas del diario, buscando más pistas. Encontró una entrada final sobre Rosa, escrita con letra apresurada. Rosa se ha ido. Desapareció anoche sin despedirse, pero entiendo por qué. Las amenazas de Victoria se volvieron demasiado explícitas. Me dijo que intentó hablar una última vez con él, pero que fue inútil. Me dejó una nota diciendo que iba a un lugar seguro donde podría tener a su bebé en paz. Le he enviado algo de dinero y una carta de recomendación a una amiga en la capital. Ruego que encuentre la felicidad que merece. Y si algún día su hijo o hija regresa a esta casa, espero que encuentre la verdad y la justicia que su madre no pudo obtener. Parece que Laura intentó proteger a mi madre, murmuró Lucía. Laura siempre defendió lo que creía correcto, respondió Alejandro con orgullo y tristeza. Años más tarde, ese mismo sentido de justicia la llevó a investigar las finanzas de la empresa cuando notó irregularidades. Y eso, su voz se quebró, eso la llevó a su muerte. Lucía cerró el diario, procesando todo lo que había descubierto, su madre y Laura, conectadas a través del tiempo, ambas víctimas de los secretos oscuros de la familia Montalbán, y ahora ella, regresando para completar un círculo que se había iniciado antes de su nacimiento. Hay una página más, dijo Alejandro tomando el diario. Al final, Laura la escribió pocos días antes del accidente. La última entrada estaba fechada 3 días antes de la muerte de Laura. He reunido todas las pruebas. Los documentos muestran claramente que Rebeca ha estado desviando fondos de la empresa durante años, millones que han ido a cuentas en el extranjero. Cuando Alejandro regrese de su viaje, se lo mostraré todo. Me preocupa su reacción. Rebeca es su hermana, después de todo, pero no puedo seguir guardando silencio. Este fraude no solo afecta a nuestra familia, sino a cientos de empleados que dependen de la empresa. A veces pienso en Rosa y en cómo la valentía tiene un precio. Ella fue valiente al decidir tener a su bebé y alejarse de esta familia tóxica. Yo debo ser valiente ahora y enfrentar la verdad, cueste lo que cueste. Si algo me sucede,
Espero que algún día la justicia prevalezca, no solo por mí, sino por todos los que han sufrido bajo el peso de los secretos de los Montalbán. Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las palabras de Laura parecían presagiar su propio destino, como si hubiera sentido la amenaza acechando en las sombras. Ella sabía que estaba en peligro, murmuró, y aún así decidió seguir adelante. Asintió Alejandro, con admiración en su voz. Esa era Laura, inquebrantable cuando creía en algo. Tomás se despertó en ese momento, frotándose los ojos soñolientos. ¿Están hablando de mamá?, preguntó, acercándose a ellos. Sí, mi amor, respondió Lucía, haciéndole espacio en el sillón. Tu mamá era una mujer muy valiente y especial. Lo sé, dijo el niño con simplicidad. Y tú te pareces mucho a ella. La observación, tan inocente y directa, tocó algo profundo en el corazón de Lucía. Quizás era por eso que Tomás había conectado con ella desde el primer momento, porque de alguna manera le recordaba a su madre perdida. Lucía, dijo Alejandro después de un momento de silencio, hay algo que debo preguntarte. Ella lo miró, notando la seriedad en su expresión. Los médicos me han dado autorización para viajar. Necesito ir a la capital para resolver asuntos legales relacionados con Rebeca y las empresas. Hizo una pausa. Serán solo unos días, pero te quedarías con Tomás. Él confía en ti y yo. Por supuesto, respondió ella sin dudar. Nos cuidaremos mutuamente hasta que regreses. La sonrisa de alivio de Alejandro fue como un rayo de sol atravesando nubes de tormenta. Tomás, por su parte, celebró la noticia con entusiasmo, ya planeando todas las actividades que harían juntos. Esa noche, mientras Tomás dormía y Alejandro preparaba su viaje, Lucía regresó al estudio de Laura. Sentía una extraña conexión con aquella mujer que nunca conoció, pero que había intentado proteger a su madre, que había luchado por la verdad hasta su último aliento. Recorriendo sus dedos por los lomos de los libros en las estanterías, Lucía se detuvo en uno que sobresalía ligeramente. Al sacarlo, descubrió que no era un libro sino una caja disfrazada, y dentro, una carta sellada con la simple inscripción, para quien busque la verdad. Con manos temblorosas, Lucía abrió el sobre, presintiendo que estaba a punto de descubrir el último secreto que Laura había guardado. 5 años pueden cambiar muchas cosas. Pueblo Dorado seguía siendo el mismo pueblo tranquilo bajo el sol mexicano, pero para Lucía Torres, ahora conocida en círculos botánicos como la creadora de las rosas azules, el tiempo había traído transformaciones profundas. Después de aquel fatídico día en que encontró la carta de Laura, Lucía había tomado una decisión difícil pero necesaria. La carta contenía la confirmación de lo que sospechaba. Su padre biológico había sido Federico Montalbán, quien mantuvo una relación secreta con Rosa durante meses antes de su muerte repentina. Victoria, al descubrirlo, había amenazado no solo a Rosa, sino también al bebé por nacer, considerándolos una amenaza para la fortuna familiar. Con esa verdad en sus manos, Lucía había sentido que su presencia en la mansión se volvía insostenible. ¿Cómo podría mirar a Alejandro a los ojos sabiendo que era su medio hermana? ¿Cómo explicarle a Tomás que ella era su tía? Los sentimientos que habían florecido entre ella y Alejandro se tornaban imposibles bajo la sombra de esta revelación. Así que una noche, mientras Alejandro estaba aún en la capital y Tomás dormía, Lucía había dejado una carta de despedida junto a un arreglo de sus rosas azules. Se marchó llevándose solo lo que había traído y el diario de su madre que Dolores le había entregado. Los años siguientes los había dedicado a perfeccionar su arte botánico, una beca en una prestigiosa universidad de horticultura, artículos publicados sobre sus técnicas innovadoras, y finalmente el reconocimiento internacional por sus rosas azules, una variedad que había patentado con el nombre Rosa del Valle, en honor a su madre. Ahora, a sus 30 años, Lucía regresaba a Pueblo Dorado por primera vez desde su partida. El motivo, una rosa azul seca y un dibujo infantil que había recibido por correo, sin remitente pero con el inconfundible estilo de Tomás. Ahora un adolescente de 13 años, el taxi la dejó en la entrada de la mansión Montalbán. El jardín que divisaba desde la reja era irreconocible. Lo que había sido su proyecto inicial se había convertido en un espectáculo de belleza exuberante, y por todas partes, como un mar celeste imposible, florecían sus rosas azules.
Mientras contemplaba asombrada aquella visión, la puerta principal se abrió. Un muchacho alto para su edad, con el mismo cabello oscuro y ojos penetrantes que recordaba, pero con rasgos más definidos, corrió hacia ella. «¡Lucía!», gritó Tomás, abriendo la reja y abrazándola con fuerza. «Sabía que vendrías. Lo sabía». Ella le devolvió el abrazo, conmovida por el afecto que había sobrevivido a los años y la distancia. «Mira cómo has crecido», dijo, apartándose para observarlo mejor. «Ya casi eres un hombre, y tú sigues exactamente igual», respondió él con una sonrisa. «Ven, papá está en el jardín». El corazón de Lucía dio un vuelco. «¿Alejandro? ¿En el jardín?». Había imaginado 1000 veces este reencuentro, pero ahora que estaba a punto de suceder, sentía que le faltaba el aire. Siguió a Tomás por el sendero principal, notando los cambios sutiles en el diseño, nuevas variedades de flores, pequeñas fuentes, esculturas elegantes. Alguien había continuado su trabajo con dedicación y buen gusto, y entonces lo vio. Alejandro Montalbán estaba de espaldas a ellos, podando cuidadosamente un rosal de sus incomparables rosas azules. A sus 43 años, algunas canas plateadas se mezclaban con su cabello oscuro, pero su figura seguía siendo la misma que recordaba, fuerte, elegante, con esa presencia que llenaba el espacio a su alrededor. «Papá», llamó Tomás, «mira quién ha venido». Alejandro se volvió lentamente. Cuando sus ojos encontraron los de Lucía, el tiempo pareció detenerse. Por un instante, ninguno de los dos habló, como si las palabras fueran inadecuadas para el momento. «Has vuelto», dijo finalmente él, con una voz que mezclaba incredulidad y esperanza. «Recibí una rosa y un dibujo», respondió ella, mostrando los objetos que llevaba en su bolso. «No pude resistirme a la invitación». Alejandro miró a su hijo con una mezcla de reproche y gratitud. «Te dije que tenías que darle tiempo», le dijo, pero sin verdadero enojo en su voz. 5 años es suficiente tiempo», respondió Tomás con la seguridad de la adolescencia. «Además, funcionó. Está aquí». Alejandro se acercó a Lucía, deteniéndose a una distancia prudente, como si no estuviera seguro de cómo saludarla. Finalmente, extendió su mano. «Bienvenida a casa, Lucía». Ella tomó su mano, sintiendo la misma corriente eléctrica que recordaba. «Es hermoso lo que has hecho con el jardín», comentó, intentando mantener la compostura. «Nunca imaginé que mis rosas azules se propagarían así. No dejé que murieran», respondió él simplemente. Ninguna de ellas. La tarde transcurrió en una mezcla de nostalgia y descubrimiento. Tomás, convertido en un anfitrión entusiasta, insistió en mostrarle cada rincón del jardín, contándole todos los cambios de los últimos años. Alejandro los seguía a cierta distancia, observándolos con expresión indescifrable. Cuando Dolores, ahora más encorvada pero con la misma energía de siempre, salió a anunciar que la cena estaba lista, Lucía sintió como si el tiempo no hubiera pasado, como si nunca se hubiera ido. Durante la cena, la conversación fluía con sorprendente facilidad. Tomás relataba sus logros escolares, sus planes de estudiar botánica como Lucía, y 1000 anécdotas que había guardado para compartir con ella. Alejandro, inicialmente reservado, fue relajándose gradualmente, incluso sonriendo ante el entusiasmo de su hijo. Cuando Tomás finalmente se retiró a su habitación, no sin antes extraer la promesa de que Lucía no se marcharía sin despedirse, ella y Alejandro quedaron solos en la terraza, contemplando el jardín iluminado por la luna. «¿Por qué te fuiste, Lucía?», preguntó él finalmente, con la directa suavidad que recordaba. «¿Fue por lo que descubriste sobre tu padre?». Lucía lo miró sorprendida. «¿Lo sabías? Encontré la carta de Laura después de tu partida», respondió. «Entendí por qué sentiste que debías irte, pero nunca entendí por qué no me diste la oportunidad de hablar contigo al respecto». «¿Qué podríamos haber dicho?», preguntó ella con voz quebrada. «Soy la hija ilegítima de tu padre, tu medio hermana. Lo que sentíamos el uno por el otro era real», la interrumpió con firmeza. «Y Federico Montalbán no era mi padre biológico». La revelación cayó sobre Lucía como un rayo en cielo despejado. «¿Qué?». Alejandro respiró hondo antes de continuar. «Mi madre tuvo una aventura años antes de que yo naciera. Federico lo sabía.
pero me aceptó como su hijo por las apariencias. La verdad es que nunca sentí una conexión real con él. Sonrió con ironía. Quizás por eso me sentí tan identificado con tu historia cuando descubrí la verdad. Ambos crecimos en familias que no eran realmente nuestras. ¿Por qué no me lo dijiste cuando regresaste de la capital?, preguntó Lucía, aún procesando la información. «¿Por qué te habías ido?», respondió simplemente. «Te busqué, Lucía, durante meses, pero respetaba tu decisión y no quería forzarte a nada». Lucía guardó silencio, asimilando todo lo que acababa de escuchar. No eran hermanos, nunca lo habían sido. Todos esos años de distancia autoimpuesta, basados en una verdad incompleta. Rebeca comenzó cambiando de tema. Cambiando. ¿Qué pasó con ella? La expresión de Alejandro se endureció. Fue condenada por el intento de asesinato y por su participación en la muerte de Laura. Las pruebas eran abrumadoras, especialmente con el testimonio de Tomás. Hizo una pausa. Se suicidó en prisión hace 3 años. Dejó una confesión completa, admitiendo todo. «Lo siento», dijo Lucía con sinceridad. «Yo también», respondió él. «Por mucho tiempo me culpé por no haber visto las señales, por no haber protegido a Laura, por no haberte protegido a ti». Se acercó a ella, tomando suavemente sus manos entre las suyas. «Pero estos años me han enseñado a seguir adelante, a cultivar vida en lugar de aferrarme al pasado, como tú me enseñaste con tus rosas». Lucía miró hacia el jardín, donde sus rosas azules brillaban bajo la luz plateada de la luna. «¿Sabes por qué las rosas azules son especiales?», preguntó. «No existen en la naturaleza, son imposibles, pero con paciencia, con cuidado, con amor, lo imposible puede hacerse realidad». Alejandro sonrió, acercándose más a ella. «¿Es eso una invitación a intentarlo de nuevo?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Es una promesa», respondió Lucía, y mientras Alejandro se arrodillaba frente a ella, sacando un anillo con una pequeña rosa azul tallada en zafiro, Lucía sintió que todas las piezas de su vida finalmente encajaban en su lugar. El círculo que había comenzado con su madre, 25 años atrás, se completaba ahora en este jardín de rosas azules. Las raíces más profundas, comprendió, no son las que se extienden en la tierra, sino las que nos conectan a través del tiempo, del dolor y del amor. Y esas raíces, invisibles pero inquebrantables, habían guiado su camino de regreso a casa,